Japón, 1643, provincia de Igo, isla de Kyushu. Un hombre de 59 años desciende solo hacia una cueva en la ladera de un monte. La cueva se llama Reigando, la cueva del espíritu de la roca. No lleva armadura, no lleva séquito, lleva un pincel, un rollo de papel, y la espada que nunca ha perdido. Afuera, el mundo sigue girando con su ruido habitual. En las ciudades los samuráis rivalizan por tierras, gloria y reconocimiento. Los mercaderes acumulan, los nobles se disputan el favor del shogun. Todo el mundo corre, todo el mundo compite, y todo el mundo de alguna forma está agotado. Este hombre entra en la cueva, se sienta en silencio, y empieza a escribir. No tiene hogar fijo, no tiene esposa, no tiene título de corte ni fortuna acumulada, ha peleado 61 duelos a muerte, según él mismo escribe en la introducción de su obra principal, y no ha perdido ni uno. Ha sobrevivido emboscadas, guerras civiles, y el desgaste de una vida entera como Ronin, un samurái sin amo, errante por un Japón que durante décadas no encontró paz, y sin embargo algo en él irradia una calma que sus contemporáneos no tienen. Algo en la forma en que sostiene el pincel, en la forma en que respira, en la forma en que respira, en la forma en que no parece tener prisa, a pesar de saber y lo sabe que le quedan meses de vida. Ese hombre es Miyamoto Musashi. Y mientras ese hombre estaba ahí dentro, escribiendo en silencio su testamento filosófico, tú y yo llevamos años sintiéndonos exactamente lo contrario, llenos de ruido, llenos de prisa, llenos de compromisos, y completamente vacíos de energía real. La pregunta no es por qué estás cansado, eso ya lo sé. La pregunta que nadie parece hacerse es esta: ¿por qué él no lo estaba? Este video no es sobre dormir más, no es sobre tomar vitaminas, ni sobre optimizar tu rutina matutina con 15 hábitos de personas exitosas, eso ya lo hiciste, ya lo intentaste, y sigues cansado. Esto es sobre algo diferente. Sobre por qué llevas años sintiendo que tu vida es una maratón con una mochila llena de piedras, y sobre cómo un hombre del siglo XVII, sin coach de vida, sin app de meditación, sin ningún libro de productividad, resolvió exactamente ese problema. En los próximos minutos vamos a hacer tres cosas. Primero te voy a contar la historia real de Musashi. No la versión romantizada de las películas, sino la historia de un hombre, que tuvo que resolver en carne propia las mismas trampas psicológicas que tú enfrentas hoy. Segundo, vamos a conectar esa historia con lo que la ciencia moderna entiende sobre el agotamiento crónico. Sin estudios inventados, sin números sacados de la nada, investigadores reales, con décadas de trabajo detrás. Y tercero, vamos a construir juntos un método aplicable. Concreto, sin misticismo innecesario. Pero antes necesito contarte la historia de Takeshi. Parte 1. La historia de Takeshi. El espejo en el que todos nos vemos. Takeshi tenía 24 años, y hacía todo bien. Entrenaba 6 horas al día, dormía sus 8 horas, comía lo que el clan indicaba. Sus técnicas eran precisas, su postura era correcta, sus maestros no tenían grandes objeciones, y cada mañana, al despertar antes del amanecer para comenzar el entrenamiento, sentía lo mismo, un vacío. No un vacío dramático, no era desesperación ni tristeza clínica, era algo más sutil, y por eso mismo más difícil de nombrar. Era como si su espíritu estuviera hecho de plomo, como si cada día tuviera que cargar algo invisible que nadie más parecía cargar. Sus compañeros lo notaban. No en su técnica, que seguía siendo buena. Lo notaban en sus ojos, en la forma en que ganaba los duelos de práctica sin ninguna chispa, como quien cumple una tarea que ya terminó antes de empezar. Su maestro Yamamoto, un anciano de 70 años que se movía con una ligereza desconcertante, como si los años le hubieran quitado peso en lugar de añadirlo, lo observaba desde la distancia sin decir nada durante semanas. Una tarde, después del entrenamiento, lo llamó. Takeshi, ¿por qué entrenas? La pregunta era tan simple que Takeshi no supo cómo responderla honestamente. Respondió lo que siempre había respondido: para ser el mejor samurái del clan, maestro, para que mi familia esté orgullosa, para que me respeten. Yamamoto no dijo nada durante un momento largo, luego buscó entre sus cosas y le entregó un pergamino viejo con los bordes quemados. En él estaba escrito un nombre: Miyamoto Musashi. Léelo, dijo el maestro, luego vuelve y dime si aún te sientes cansado. Esa noche, Takeshi leyó. Y lo que encontró no fue una técnica de espada, no fue una rutina de entrenamiento. Fue algo que al principio no supo cómo clasificar, pero que reconoció de inmediato, con esa sensación particular de cuando alguien te nombra algo que sentías pero no podías decir. Parte 2.
La historia real de Musashi, no la leyenda, el hombre. Antes de hablar de sus lecciones, necesitamos hablar del hombre real, porque hay una versión de Musashi que circula en internet, invencible desde niño, sereno como un dios desde el primer duelo, tocado por algún tipo de gracia sobrenatural, y esa versión es, en el mejor caso, una simplificación romántica. En el peor, una mentira que hace daño, porque nos dice que la serenidad es un don de nacimiento y no el resultado de décadas de trabajo consciente. La realidad histórica es más interesante y sobre todo más útil. Miyamoto Musashi nació alrededor de 184 en la provincia de Harima, en el Japón del período Sengoku, la era de los estados en guerra. Su madre murió cuando era muy pequeño. Su relación con su padre Shinmen Munisai, maestro de esgrima del clan Shinmen, fue complicada y distante. Cuando tenía 7 años fue enviado a vivir con su tío, un monje budista, en un templo. No tuvo infancia normal. Creció en los márgenes, entre la violencia de una época que hacía de la muerte algo cotidiano. A los 13 años, según escribe él mismo en el prólogo del libro de los 5 anillos, peleó su primer duelo. Su oponente era un samurái adulto llamado Arima Kihei. Musashi lo venció, sin técnica refinada, sin el sistema que desarrollaría décadas después. Con fuerza bruta, y con una determinación que al joven Musashi no le resultaba especialmente admirable, simplemente no concebía la alternativa. Pero aquí está la parte que la leyenda siempre omite. Musashi pasó los siguientes años sin claridad, sin propósito definido, viajando de provincia en provincia, buscando duelos no porque tuviera una misión filosófica, sino porque era lo único que sabía hacer y que le daba algo que sentir. Era en muchos sentidos, un joven perdido con una habilidad peligrosa. A los 21 llegó a Kioto y se enfrentó al clan Yoshioka, durante 4 generaciones los maestros de esgrima del shogunato Ashikaga. Primero derrotó al cabeza de familia, Yoshioka Seijuro, con un golpe de boken, la espada de madera que le dejó el brazo izquierdo roto, luego derrotó a su hermano. Y finalmente en las laderas del templo de Ichijo-ji, se enfrentó a toda la familia junto a sus discípulos armados, que habían organizado una emboscada. Musashi llegó antes que ellos. Se ocultó. Salió victorioso de un enfrentamiento que por cualquier cálculo razonable debía haber terminado con su muerte. Ese episodio es revelador, pero no por las razones obvias. No porque demuestre que Musashi era invencible, sino porque ilustra algo que se volvería el núcleo de toda su filosofía. Musashi resolvía problemas. Mientras todos los samuráis de su época entendían el duelo como un ritual cargado de honor y protocolo, un baile de formas preestablecidas donde desviarse del protocolo era en sí mismo una derrota moral, Musashi lo entendía como un problema de geometría, tiempo y psicología que tenía que resolverse en el mundo real, no en el mundo de las convenciones. Si llegas tarde al duelo para desestabilizar psicológicamente a tu oponente, lo haces. Si llegas antes y estudias el terreno, lo haces. Si tu oponente tiene una lanza perfectamente afilada, y tú tienes una espada de madera improvisada de un remo, usas la espada de madera, porque la herramienta es lo de menos cuando el principio es sólido. En Cieno Sesetō tuvo lugar su duelo más famoso. Contra Sasaki Kojiro, en la pequeña isla de Funajima, frente a las costas de la actual prefectura de Fukuoka. Kojiro era, según los registros de la época, el espadachín técnicamente más formidable que Musashi había enfrentado jamás. Famoso por su estilo Ganryu y por su golpe hiriendo a la golondrina en vuelo, maestro de una Nodachi, una espada larga, que pocos podían manejar con esa precisión. Musashi llegó tarde, considerablemente tarde. Sus biógrafos han interpretado esto de maneras distintas: táctica psicológica deliberada para provocar a Kojiro, descuido genuino, o simplemente que Musashi nunca fue un hombre especialmente atento a los protocolos sociales. Llegó en barca, tallando un boken de un remo durante la travesía. Kojiro estaba en la playa, furioso, esperando. Cuando Musashi bajó de la embarcación, Kojiro desenvainó su katana y arrojó la vaina al mar, señal de que no pensaba volver a usarla, luchaba a muerte. Musashi le respondió, según el relato tradicional: ¿por qué arrojas la vaina si no has ganado aún? La provocación fue perfecta. Kojiro atacó con rabia, Musashi lo mató con un único golpe de la espada de madera improvisada. Después de ese duelo, algo en Musashi cambió. Tenía 29 o 30 años, había ganado más de 60 duelos, había sobrevivido guerras, emboscadas y décadas de vida sin arraigo, y según escribe él mismo, empezó a hacerse una pregunta que lo persiguió durante años: ¿por qué gané? No como pregunta retórica, como pregunta genuinamente desconcertante. Porque Musashi notó que sus victorias no podían explicarse solo por técnica superior.
Algunos de sus oponentes eran más hábiles en aspectos específicos, algunos tenían más años de entrenamiento formal. ¿Por qué ganó entonces? Esa pregunta lo llevó a pasar los siguientes 30 años observando, pensando, practicando artes completamente distintas a la esgrima. Pintura, caligrafía, escultura, poesía, arquitectura, no por hobby, como método de investigación. Si el principio que lo hacía ganar duelos era universal, debería manifestarse también en la forma de componer un poema o tallar una figura. Y si no funcionaba en esas áreas, entonces el principio no era real, y necesitaba seguir buscando. Esta búsqueda, que duró décadas, culminó en la cueva de Reigando en 1643, cuando Musashi, ya enfermo, posiblemente de cáncer torácico según los historiadores que analizaron los síntomas que él mismo describió en cartas, se retiró del mundo y empezó a escribir. Escribió 2 textos. El primero es el Gorrin no Sho, el libro de los 5 anillos, un tratado sobre estrategia, combate y la naturaleza de la victoria, dividido en 5 libros que llevan los nombres de los elementos: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Es el libro que los ejecutivos japoneses de los años 80 convirtieron en lectura obligatoria y que llegó a Occidente como manual de estrategia empresarial. El segundo texto es mucho más personal y mucho menos conocido. Es el Dokodo, que puede traducirse como el camino de la soledad, o más literalmente el sendero que se recorre solo. Son 21 preceptos breves, casi telegráficos. Musashi los escribió 7 días antes de su muerte y los entregó junto con el libro de los 5 anillos a su discípulo más cercano, Terao Magono-yo. Son 21 líneas que contienen, comprimidos como semillas, los principios que Musashi tardó toda una vida en destilar. No son mandamientos, no son una lista de consejos, son el residuo de 60 años de observación, fracaso, victoria y reflexión honesta. Son lo que queda cuando un hombre que ha visto de cerca la muerte suficientes veces pregunta, ¿de qué estaba hecho todo ese peso que cargué innecesariamente? Y cuando Takeshi leyó ese pergamino aquella noche, encontró en esas líneas algo que reconoció de inmediato, con esa sensación particular de cuando alguien te nombra algo que sentías pero no podías decir. Parte 3. El diagnóstico. ¿Por qué el cansancio crónico no tiene nada que ver con tu cuerpo? Antes de hablar de las soluciones de Musashi, necesitamos nombrar el problema con precisión. Hay una versión del cansancio que todo el mundo entiende, la versión física. Corriste una maratón, cargaste cajas, no dormiste 3 noches. Ese cansancio tiene causa directa y solución directa: descanso, reposición, sueño. Pero eso no es lo que tú sientes. Lo que tú sientes es algo diferente. Es un agotamiento que no desaparece con el fin de semana, que no se va con vacaciones, que está ahí el lunes por la mañana con la misma intensidad que el viernes por la tarde. Es el cansancio de alguien que ha dormido bien y aún así no quiere levantarse. Es el cansancio de alguien que ha dormido bien y aún así no quiere levantarse. Los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan llevan desde los años 70 investigando exactamente este tipo de agotamiento. Su marco teórico, conocido como teoría de la autodeterminación, es uno de los modelos más robustos y replicados en la psicología de la motivación humana. Y su conclusión central, confirmada en cientos de estudios en múltiples culturas y contextos, es esta: la motivación controlada, hacer cosas para obtener aprobación, evitar castigo o mantener una imagen, produce agotamiento. La motivación autónoma, hacer cosas porque la actividad en sí misma tiene significado para ti, produce vitalidad. No es una diferencia de grado, es una diferencia de naturaleza. En una investigación publicada por Bard, Deci y Ryan en el Journal of Applied Social Psychology, se examinaron trabajadores en entornos laborales reales durante varios meses. Los trabajadores cuyas necesidades psicológicas básicas estaban satisfechas, autonomía, competencia y conexión genuina con lo que hacían, no solo rendían mejor, sino que reportaban mayor energía al final del día que al comienzo. Los trabajadores cuya motivación era principalmente externa, trabajar para no perder el trabajo, para impresionar al superior, para mantener una imagen, reportaban agotamiento progresivo y desconexión emocional, independientemente de cuántas horas trabajaran. La diferencia no estaba en las horas, estaba en el porqué. Y esto conecta directamente con lo que Musashi entendió 400 años antes. Hay 3 piedras invisibles que Musashi identificó en el Dokodo, y que la investigación moderna en psicología muestra como los mecanismos exactos que producen agotamiento crónico. Musashi no usaba el lenguaje de la ciencia, pero la descripción funcional es idéntica. Parte 4. Las 3 piedras invisibles, lo que realmente te está agotando.
Primera piedra, la aprobación como combustible. El primer precepto del Dokodo que Takeshi encontró aquella noche decía esto: no aceptes el placer de los demás. No lo entendió al principio. ¿Cómo podía el placer de otros cansarlo? Entonces recordó algo. Cada vez que ganaba un duelo de práctica, sentía un pequeño alivio. Pero no era alegría, era alivio de no haber decepcionado a nadie, y ese alivio duraba minutos, quizás horas, antes de que la ansiedad regresara con la misma pregunta: ¿qué pasará en el próximo duelo? Eso que Takeshi describía tiene nombre en la psicología contemporánea: contingencia de la autoestima. Lo que los psicólogos Jennifer Crocker y Laura Park estudiaron durante más de una década en la Universidad de Michigan. Su investigación, publicada en la revista Psychological Bulletin en 2004, mostró que cuando una persona basa su autoestima en la aprobación de otros, en sus logros, en su apariencia, en la opinión ajena, no solo reporta mayores niveles de ansiedad, sino que experimenta una forma particular de agotamiento cognitivo. El sistema de monitoreo social está permanentemente activo. ¿Todavía les gusto? ¿Todavía soy suficiente? ¿Qué piensan de mí ahora? Esas preguntas no tienen respuesta final, y un sistema que busca respuesta final a preguntas que no la tienen nunca se apaga. Musashi resolvió esto de una manera que en teoría suena simple y en práctica cuesta toda una vida. Dejó de pelear para impresionar. La esgrima no era el medio para obtener admiración, era el objeto mismo de su atención y su amor. Peleaba porque era un espadachín. La opinión de los espectadores era información irrelevante. Esta distinción, que suena filosófica, es en realidad neurobiológica. Cuando haces algo para obtener aprobación, activas simultáneamente el sistema de recompensa, que libera dopamina al recibir el reconocimiento, y el sistema de amenaza que permanece en vigilancia ante la posibilidad de perder ese reconocimiento. Los dos sistemas funcionando en paralelo producen un estado de hiperactivación, que sostenido en el tiempo se manifiesta como agotamiento crónico. Cuando haces algo por el valor intrínseco de la actividad misma, el sistema de recompensa se activa, pero el sistema de amenaza no tiene nada que vigilar, no hay nada que perder. Segunda piedra, la comparación como combustible, sobreencamotación. Como el cuarto precepto del Dokodo dice: no te apegues al placer de los templos o lugares sagrados, no sigas el camino de los demás. Musashi no lo escribió como consejo poético, lo escribió como estrategia de conservación de energía. Cada vez que te comparas con alguien, tu cerebro realiza un cálculo automático. Mide la distancia entre donde estás tú y donde está esa persona. Y esa distancia se registra no como información neutral, sino como amenaza o como deuda, algo que debes compensar, que debes alcanzar, que te define negativamente mientras no lo logres. El psicólogo Leon Festinger llamó a este proceso comparación social, y lo describió en su teoría de 1954 como un mecanismo evolutivamente adaptativo. Nos comparamos para calibrar nuestra posición social, que en entornos ancestrales era información crítica para la supervivencia. El problema es que ese mecanismo evolucionó en entornos donde solo podías compararte con unas pocas decenas de personas a tu alrededor. Hoy te comparas simultáneamente con millones, con el éxito de un colega en LinkedIn, con el cuerpo de alguien en Instagram, con la carrera de un desconocido en YouTube, con la vida que un algoritmo seleccionó para mostrarte porque sabe que las vidas mejores que la tuya te mantienen más tiempo en la pantalla. Y aquí está la trampa que Musashi identificó siglos antes de que existiera el concepto: esa deuda es una ilusión. No estás compitiendo con esa persona, estás compitiendo con una versión editada, curada y seleccionada de esa persona. Es como correr una carrera contra un fantasma. Musashi nunca se comparó con otros espadachines, solo se preguntaba: ¿soy mejor que ayer? Y esa pregunta tiene una característica que la hace completamente diferente a la comparación social. La respuesta siempre está en tus manos, no depende de lo que haga nadie más, no activa el sistema de amenaza, no produce vigilancia ni ansiedad, solo produce orientación. Takeshi lo aplicó de una manera muy concreta: dejó de mirar qué hacían sus compañeros durante el entrenamiento, dejó de calcular quién avanzaba más rápido, y empezó a hacerse, después de cada sesión, una sola pregunta: ¿fue este corte más limpio que ayer? La diferencia en cómo se sentía al final del día fue inmediata. Tercera piedra, el perfeccionismo como combustible. Stible con perfeccionismo como combustible. El 15º precepto del Dokodo dice: no hagas nada que sea inútil. Y el perfeccionismo, en la mayoría de sus manifestaciones cotidianas, es completamente inútil. No porque el estándar alto sea malo, sino porque lo que la mayoría de la gente llama perfeccionismo no es en realidad búsqueda de excelencia.
Es miedo a la crítica con disfraz de excelencia. Hay una distinción que el psicólogo Paul Hewitt y sus colegas han investigado durante décadas. La diferencia entre el perfeccionismo orientado al yo, la búsqueda genuina de calidad por el valor de la actividad, y el perfeccionismo orientado socialmente, hacer las cosas perfectas para que nadie pueda criticarlas. El segundo, según sus investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology, está consistentemente asociado con mayor ansiedad, mayor procrastinación y paradójicamente menor calidad del trabajo final, porque la persona evita empezar o terminar para no exponerse al juicio. Es exactamente lo que Takeshi hacía. Revisaba su postura 1000 veces antes de ensayar el corte, no porque hubiera algo técnicamente incorrecto, sino porque el movimiento perfecto sería un escudo frente a cualquier crítica posible. Y ese bucle de revisión infinita era, en sí mismo, la causa del agotamiento. Musashi nunca perfeccionó un único estilo de lucha. Creó su propio sistema, el Niten Ichi-ryu, el estilo de las dos espadas, y luego siguió moviéndose. No porque despreciara la profundidad, sino porque entendía que la perfección técnica como fin en sí misma es una trampa. El corte tiene que servir al combate. Si el combate está ganado con un corte imperfecto, el corte fue suficiente. Una obra hecha al 80% y terminada vale infinitamente más que una obra perfecta que vive eternamente dentro de tu cabeza. Parte 5. El principio del filo, la navaja de Musashi. La mañana después de leer el pergamino, Takeshi fue a ver a su maestro Yamamoto. Maestro, dijo, Musashi escribe, no hagas nada que sea inútil, pero ¿cómo sé que es inútil? Yamamoto no respondió de inmediato. Se quedó mirando los objetos que colgaban en la pared del dojo. Las espadas, los pergaminos, los ornamentos ceremoniales. ¿Cuántas katanas necesitas para pelear? Preguntó finalmente. Una. Maestro, una. Entonces, ¿por qué tienes 7? La pregunta pareció simple, pero Takeshi se quedó pensando en ella durante días, porque el punto no era que 7 katanas fueran demasiadas. El punto era la lógica que producía acumulación innecesaria. Y esa lógica, una vez que la ves, aparece en todas partes. Musashi vivió gran parte de su vida adulta con posesiones mínimas. No porque fuera pobre, fue contratado como maestro por varios clanes importantes y tuvo recursos cuando los necesitó, sino porque había comprendido algo que en el siglo XXI los psicólogos cognitivos describen como carga cognitiva. Cada objeto que posees, cada compromiso que aceptas, cada pensamiento pendiente que no resuelves, consume una fracción de la capacidad mental disponible de manera constante y silenciosa. Los investigadores Roy Baumeister y John Tierney, en su trabajo sobre el agotamiento del ego publicado en múltiples revistas científicas desde los años 90, documentaron que la capacidad de tomar decisiones es un recurso limitado que se agota con el uso. Cada decisión pendiente, cada opción sin resolver, cada debería hacer esto que flota sin respuesta definitiva en tu mente, reduce tu capacidad de atención disponible para lo que importa. Son como pestañas abiertas en un navegador. Incluso si no estás mirándolas, están consumiendo memoria del sistema. La suscripción al gimnasio que no usas, energía mental cada vez que la recuerdas. La relación que mantienes solo por cortesía, energía emocional cada vez que interactúan. El proyecto que prometiste terminar y sabes que no harás, energía psicológica cada vez que lo ves en tu lista. El mensaje de voz que llevas semanas sin responder, una pestaña abierta que aparece sin invitación en los momentos más inoportunos. Musashi lo resolvió con una regla que sonaba brutal pero era simplemente honesta. Si algo no te ayuda a cumplir tu propósito, elimínalo. No lo pospongas, no lo guardes por si acaso, elimínalo. Cuando Takeshi comenzó a aplicar esto, algo extraño sucedió. No sintió que estaba perdiendo cosas, sintió que estaba recuperando espacio, espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para estar completamente presente en lo que importaba, y con ese espacio llegó algo que no había sentido en años, no la energía frenética de la cafeína, ni la excitación temporal de la motivación. Una energía tranquila, constante, sostenida. Como un río que no necesita correr para ser poderoso. Parte 6. Ichigo Ichie. El arte de estar completamente aquí.
3 semanas después de esa conversación, el maestro Yamamoto observaba a Takeshi entrenar desde el corredor del dojo. Sus movimientos eran los mismos de siempre, técnicamente no había cambiado nada, pero había algo diferente en la calidad de la presencia. Antes, cuando Takeshi blandía la espada, su mente estaba dividida. Pensaba en la técnica, evaluando si estaba siendo correcta, pensaba en quién lo estaba mirando, pensaba en el próximo duelo, en lo que dirían de él si fallaba. 3, 4, 5 lugares al mismo tiempo, el cuerpo aquí, la mente en todas partes. Ahora había una sola cosa, la espada, el movimiento, el instante, nada más. Esto es lo que en la tradición japonesa se llama Ichigo Ichi, una vez, un encuentro, cada momento es único e irrepetible, y cuando tu mente está completamente en ese momento, no hay fricción, no hay resistencia, no hay gasto innecesario de energía. La razón por la que te sientes agotado después de trabajar no es el trabajo, es la fricción mental producida por la distancia entre donde está tu cuerpo y donde está tu mente. Estás escribiendo un email, pero pensando en la reunión de mañana. Estás en la reunión pero pensando en el email que no terminaste. Estás con tu familia, pero pensando en el trabajo. Estás viendo una película, pero pensando en la lista de pendientes. Tu cuerpo está en un lugar, tu mente está en 5, esa división es el ladrón de energía más costoso que existe, porque tu cerebro no puede operar en modo de alto rendimiento cuando está fragmentado. El neurocientífico Earl Miller del MIT ha estudiado durante décadas lo que coloquialmente llamamos multitasking, y su conclusión es inequívoca: el multitasking no existe como función cognitiva. Lo que llamamos multitasking es en realidad task switching, cambio rápido de atención entre tareas. Y cada cambio tiene un costo. El efecto de cambio de atención, documentado por investigadores como David Meyer y Joshua Rubinstein, en trabajos publicados en el Journal of Experimental Psychology desde los años 2000, muestra que cada vez que cambias el foco de atención, el cerebro necesita entre varios segundos y varios minutos para recuperar el nivel de rendimiento previo. Si cambias cada 5 minutos, nunca llegas al rendimiento completo. Musashi lo resolvió con una regla que cualquiera puede entender pero pocos practican. Cuando comes, come. Cuando entrenas, entrena. Cuando luchas, lucha. Un único punto de atención. No como técnica de productividad, como forma de respetar la actividad que estás haciendo, y al hacerlo, respetar tu propia energía. Taishi comenzó a aplicarlo de manera radical en el entrenamiento. Guardaba todo pensamiento sobre el futuro o el pasado en el momento en que cruzaba la puerta del dojo, solo existía el acero, el aire, el movimiento. Y algo milagroso ocurrió. El entrenamiento dejó de ser agotador, se convirtió en energizante, porque cuando estás completamente presente en algo, no hay fricción entre quién eres y lo que estás haciendo, y sin fricción no hay desgaste, solo hay movimiento. Parte 7. El camino sin resultado, la paradoja de Musashi Moashi, ate la más imperfectosteña manchin es. La paradoja de Musashi Moashi se escuta. El Musashi miostatigramec senseraciau. Cuando oscura talla tesachua curens, gambia. Aquí llegamos al punto más difícil, y al más importante. Musashi escribió en el Dokodo: no te arrepientas de las cosas que has hecho. Y en otro precepto: no tengas preferencias en cuanto a vida o muerte. Ambas frases apuntan a lo mismo, a algo que en la tradición budista zen se llama mushin, mente vacía, pero que Musashi usaba en un sentido muy específico: el desapego del resultado, no indiferencia, no nihilismo. Desapego, la diferencia es crucial. La indiferencia dice el resultado no importa. El desapego dice el resultado importa, pero no es lo que determina el valor de la acción. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Musashi, en cada duelo, buscaba ganar con toda su capacidad y toda su atención, pero no buscaba ganar para existir. No necesitaba la victoria para confirmar su valor, no dependía del resultado para saber quién era. Y esa independencia del resultado es, según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, precisamente la característica que distingue la motivación autónoma de la motivación controlada. Cuando el resultado determina tu valor, tu sistema nervioso opera en modo de amenaza permanente. Cuando el resultado es importante pero no definitorio, tu sistema nervioso puede operar en modo de enfoque limpio. El filósofo y atleta Greg Glassman tiene una frase que captura esto de manera simple: entrena para mejorar, no para demostrar. Pero Musashi lo había dicho de manera más completa 400 años antes: lucha para luchar, no para ganar. Entiende que la diferencia no está en el resultado del combate, sino en la razón por la que estás en el combate.
Takeshi tuvo que enfrentar esto de manera muy concreta. 3 meses después de leer el pergamino, se enfrentó al duelo más importante de su carrera hasta ese momento, un torneo entre los mejores samuráis de 3 clanes. Su oponente en la ronda final era un guerrero que no había perdido un duelo formal en 10 años. Antes, Takeshi habría entrado a ese duelo con 1000 pensamientos. ¿Qué pasaría si perdía? ¿Qué pensarían de él? ¿Cómo lo afectaría la derrota a su reputación? ¿Cómo se sentiría su familia? Toda esa carga invisible, esa mochila de piedras, lo habría acompañado hasta el momento del enfrentamiento, y lo habría consumido desde adentro. Pero aquella mañana, Takeshi entró al espacio del duelo con una sola cosa en la mente: el corte. No si lo haría perfecto. No qué pensarían si fallaba. Solo el corte. Después del duelo, alguien le preguntó cómo se sentía. Takeshi respondió algo que sorprendió a todos los presentes: no se sentía cansado, se sentía más vivo que nunca. Porque por primera vez en años, había estado completamente presente en algo, completamente entregado a algo sin calcular qué significaría el resultado. Y eso que parece simple, es en realidad uno de los estados más difíciles de alcanzar y más energizantes cuando se consigue. Parte 8. El ritmo y la disciplina. Lo que la motivación no puede hacer no. Hay una trampa en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Una trampa en la que quiero que no caigas. Porque podrías escuchar todo esto y pensar: muy bien. Entonces cuando tenga ganas, cuando me sienta motivado, cuando encuentre el propósito correcto, entonces podré actuar con esa calidad de presencia que Musashi tenía. Y eso es exactamente al revés. Musashi no esperaba sentirse motivado para entrenar. No esperaba que el día fuera bueno para salir a observar, no esperaba que la inspiración llegara para tomar el pincel. Entrenaba cuando era el momento de entrenar. Observaba cuando era el momento de observar. Escribía cuando era el momento de escribir. La motivación es un estado emocional que viene y que va, que depende del clima, del sueño de la noche anterior, de lo que alguien te dijo esa mañana. Construir tu vida sobre la motivación es como construir una casa sobre arena que cambia de forma según el viento. La disciplina es diferente, no es lo contrario de la motivación, es lo que funciona cuando la motivación no está. Pero hay una versión de la disciplina que también agota, y necesitamos nombrarla: la disciplina de la obligación. Hago esto porque debo hacerlo, porque si no lo hago algo malo pasará. Produce el mismo tipo de agotamiento que la motivación extrínseca. Es energía tomada prestada al futuro, es deuda que se acumula. La disciplina de Musashi era diferente, era lo que podríamos llamar disciplina de identidad. No debo entrenar para no perder el nivel, sino soy un espadachín, y un espadachín entrena. La acción no fluye del miedo ni de la obligación. Fluye de lo que eres. Esta distinción es sutil pero tiene consecuencias prácticas enormes. Cuando la acción fluye del miedo o la obligación, cada vez que la realizas hay una resistencia interna que cuesta energía. Como empujar algo cuesta arriba. Puedes hacerlo, pero te cansa. Cuando la acción fluye de la identidad, la resistencia disminuye, no desaparece. Hay días difíciles en cualquier camino, pero la dirección es coherente con quien eres, y esa coherencia produce una energía particular que no tiene nombre exacto en español, pero que la psicología positiva intenta capturar con el concepto de flow, el estado de flujo que describió Mihaly Csikszentmihalyi, donde la actividad y el actor se fusionan, donde el tiempo se percibe diferente, donde el gasto de energía produce más energía de la que consume. Musashi vivió en ese estado con mayor frecuencia de lo que la mayoría de nosotros lo visitamos en toda una vida. Y no porque fuera especialmente dotado, sino porque había eliminado, sistemáticamente y a lo largo de décadas, todo lo que le impedía llegar a él. Parte 9. Los últimos días cambia. Lo que escribió antes de morir. Volvamos a la cueva de Reigando. Es 145. Musashi tiene 61 años y sabe que se está muriendo. Los síntomas que describe en cartas a sus discípulos, dificultad para respirar, dolor torácico, debilidad progresiva, coinciden con lo que los historiadores interpretan como un cáncer avanzado, y aún así, escribe. Termina el libro de los 5 anillos en los primeros meses del año. Luego, 7 días antes de morir, convoca a su discípulo Terao Mago-no-yo, le entrega los manuscritos, y le dicta los 21 preceptos del Dokodo. Hay algo en ese gesto que vale la pena observar detenidamente. Un hombre que sabe que va a morir en días elige, entre todas las cosas que podría hacer, escribir. Escribir no para la posteridad. Musashi nunca fue un hombre especialmente interesado en dejar legado, sino porque el proceso de poner en palabras lo que aprendió era, en sí mismo, el tipo de actividad que le daba significado.
Eso es motivación intrínseca en su forma más pura. No hay aprobación que obtener. No hay imagen que mantener. No hay comparación que hacer. Solo la actividad y el hombre, solo el pincel y la página. Los 21 preceptos del Dokodo son un texto extraordinario por lo que no dicen tanto como por lo que dicen. No hay sentimentalismo, no hay consuelo, no hay promesa de que las cosas serán más fáciles si sigues estas reglas. Solo hay claridad. La claridad de alguien que ha quitado todo lo innecesario y lo que queda son los huesos de una filosofía de vida. Algunos de los preceptos son difíciles de leer para la sensibilidad contemporánea. No tengas preferencias en cuanto a vida o muerte, suena, fuera de contexto, a nihilismo, pero en contexto significa algo completamente diferente. Libérate de la ansiedad existencial que produce querer controlar lo que no puedes controlar. Vive completamente el tiempo que tienes, en lugar de gastar ese tiempo intentando aferrarte a él. Respeta a Buda y a los dioses sin confiar en ellos para que te salven. No abandones tus convicciones espirituales, pero no delegues en ellas la responsabilidad de tu vida. Nunca te separes de tu camino del guerrero. Cualquiera que sea tu propósito, vívelo completamente, sin medias tintas, sin la distancia cómoda del observador que nunca se compromete del todo. Musashi murió el 19 de mayo de 1645 en la cueva de Reigando, según los registros históricos. En una crónica posterior escrita por Terao, su discípulo describe que Musashi murió en posición de seiza, sentado, con la postura correcta, sosteniendo una espada en una mano y un bastón de madera en la otra. Si es literalmente cierto o es la embellecimiento hagiográfico de un discípulo devoto, no podemos saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Musashi, en las semanas previas a su muerte, escribió dos de las obras más importantes de la literatura marcial japonesa. Enseñó, pintó, esculpió, y no dejó registro de queja ni de arrepentimiento. Vivió hasta los 61 años en una época donde la mayoría de los samuráis moría en combate antes de los 40. Vivió más que la media no porque tuviera genes especiales, sino porque su sistema de vida no lo consumía desde adentro. Parte 10. El sistema completo. Las 5 leyes de la energía humana. Yamamoto le dijo algo a Takeshi el día que se graduó. La verdadera batalla no es contra otros, es contra la versión de ti que se rinde a la mediocridad. Mediocridad no significa hacer las cosas mal, mediocridad significa hacer las cosas sin estar completamente en ellas. Mediocridad es la vida de Takeshi antes del pergamino, técnicamente correcta, funcionalmente vacía. Lo que Musashi entendió, y lo que Takeshi aprendió, y lo que la psicología moderna confirma con décadas de investigación, puede destilarse en 5 leyes. No son hacks, no son trucos, son principios que funcionan porque están alineados con cómo realmente funciona la mente humana. Primera ley. La energía se pierde cuando trabajas por las razones equivocadas. Aprobación, comparación, perfeccionismo, las 3 piedras que describimos antes, no son virtudes disfrazadas de exigencia, son cadenas que producen agotamiento crónico porque activan el sistema de amenaza de manera permanente. Identifica por cuáles de ellas trabajas, nómbralas. Ese reconocimiento ya es el primer paso para soltarlas. Segunda ley. La energía se recupera cuando sueltas lo inútil. Cada compromiso que no te acerca a lo que importa es una pestaña abierta que consume recursos. Cada objeto que no usas pero guardas por si acaso, es una pequeña tarea cognitiva pendiente. Cada relación que mantienes por cortesía pero que no alimenta, es una deuda emocional que pagas silenciosamente cada vez que interactúas. La simplificación no es una filosofía estética, es una estrategia de recuperación de capacidad. Tercera ley. La energía se multiplica cuando tu mente y tu cuerpo están en el mismo lugar. El costo real del multitasking no es que hagas las cosas mal, es que hagas las cosas desde la mitad de ti mismo. Practica la presencia total en una sola cosa durante periodos definidos, no como técnica de productividad, como práctica de respeto hacia la actividad y hacia ti mismo. Cuarta ley. La energía se sostiene cuando construyes ritmo en lugar de depender de motivación. La motivación es un visitante, la disciplina de identidad es un habitante. Pregúntate no tengo ganas hoy, sino quién soy y qué hace alguien como yo en esta situación. El ritmo construido sobre identidad es sostenible, el ritmo construido sobre motivación es intermitente y agotador. Quinta ley, la energía se renueva cuando te desapegas del resultado. Esto no es resignación, es la distinción entre lo que puedes controlar, la calidad de tu presencia, la honestidad de tu esfuerzo, y lo que no puedes controlar, el resultado, la opinión de otros, el tiempo que tomas. Lucha con toda tu capacidad, pero que el resultado no sea el árbitro de tu valor.
Cuando el resultado no puede hacerte o deshacerte, la energía que dedicabas a vigilarlo queda disponible para algo más útil. Cierre, lo que queda cuando dejas de desperdiciar. Volvamos al principio. Un hombre de 61 años en una cueva, escribiendo sin prisa, sin audiencia, sin necesidad de aprobación, sabiendo que se está muriendo. ¿Por qué no estaba agotado? No porque no tuviera problemas, tuvo muchos. No porque su vida fuera fácil, no lo fue, no porque fuera sobrehumano. Era un hombre con limitaciones y contradicciones como cualquier otro. No estaba agotado porque a lo largo de décadas de práctica consciente, había eliminado las fuentes del agotamiento innecesario. No el esfuerzo, no el trabajo duro, no el compromiso profundo con lo que hacía, solo lo innecesario, la aprobación que nunca buscó, la comparación con otros que nunca hizo, el perfeccionismo que nunca confundió con excelencia, los compromisos vacíos que nunca aceptó, la atención dividida que nunca permitió. Lo que quedó fue energía real, no la energía frenética de quien vive de urgencia en urgencia, no la energía artificial de la cafeína o la motivación de fin de semana. Una energía que viene de estar alineado con lo que eres, haciendo lo que hace sentido, completamente presente en ello, sin desperdiciarla en vigilar la aprobación de nadie. Esa energía existe en ti ahora mismo, no como posibilidad futura, como capacidad presente que está siendo bloqueada. La pregunta no es cómo conseguirla, la pregunta es qué estás dispuesto a soltar para dejar de bloquearla. ¿Qué piedras estás cargando? ¿Cuál de las tres trampas, aprobación, comparación, perfeccionismo, está consumiendo la mayor parte de tu energía en este momento? ¿Cuántas pestañas abiertas hay en tu mente ahora mismo de compromisos pendientes que sabes que no vas a cumplir? ¿Cuánto tiempo llevas sin estar completamente presente en una sola cosa? ¿Y para qué realmente haces lo que haces? Musashi no era especial, Takeshi no era especial, eran personas que tomaron una decisión que está disponible para cualquiera, la decisión de dejar de pelear contra sí mismos. Y esa sola decisión, los hizo imparables. No necesitas más motivación, no necesitas más café, no necesitas un curso de productividad ni una nueva aplicación ni una rutina matutina de 2 horas, necesitas eliminar lo que te está drenando, necesitas unificar tu atención, necesitas recordar, honestamente, para qué comenzaste. Porque la energía infinita no es un mito. Es lo que queda cuando dejas de desperdiciar la que ya tienes. Hay una frase que Musashi escribió en el libro de los 5 anillos que siempre me vuelve cuando pienso en esto. La parafraseo: conoce el camino ampliamente a través de una sola cosa. No necesitas dominar todo, necesitas ir completamente al fondo de algo que importa, y al hacerlo, entiendes algo sobre todos los demás caminos. Al ir completamente al fondo de tu atención en una sola cosa, entiendes algo sobre la atención en general. Al ir completamente al fondo de tu energía en algo que tiene valor genuino para ti, entiendes algo sobre de dónde viene la energía. Musashi eligió el camino del guerrero, no porque fuera fácil, sino porque era verdadero para él. La pregunta que te dejo no es cuál es tu camino. La pregunta es más simple y más difícil al mismo tiempo. ¿Estás en él? Si este video cambió algo en la forma en que ves tu cansancio, si entendiste que el problema no es lo que haces sino por qué lo haces y con qué calidad de atención lo haces, déjame en los comentarios una sola palabra: Musashi. Quiero saber cuántos están listos para soltar las piedras. Y si quieres más contenido como este, contenido que no solo te motiva por 5 minutos sino que te da herramientas reales para ver la vida diferente, suscríbete. El próximo video es sobre algo que todos hacemos mal, y no es sobre dormir más horas, es sobre algo más profundo que eso. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, la energía está ahí, solo tienes que dejar de bloquearla. Epílogo. Una última cosa sobre Musashi. Hay un detalle en la vida de Musashi que me parece importante mencionar antes de terminar, porque resume mejor que cualquier argumento todo lo que hemos hablado. A los 50 años Musashi fue invitado por el clan Hosokawa, uno de los más poderosos de Japón en aquel momento, a convertirse en maestro oficial del clan. Era la oferta que cualquier samurái de su época habría aceptado sin dudarlo: estabilidad, reconocimiento, recursos, legado institucional. Musashi rechazó el nombramiento formal, aceptó vivir en los dominios del clan, aceptó enseñar a sus discípulos, pero no quiso el título, no quiso la posición oficial, no quiso la etiqueta que habría venido con la aprobación institucional. Cuando le preguntaron por qué, según la tradición, respondió algo que en japonés antiguo se traduce aproximadamente así: un árbol que crece en el jardín del Señor sigue creciendo según su propia naturaleza, no según los deseos del jardín.
Esa frase sola contiene más sabiduría práctica sobre el agotamiento y la energía que la mayoría de los libros de autoayuda que se han escrito en los últimos 50 años, porque lo que Musashi estaba diciendo no era arrogancia, era precisión. Sabía que el momento en que aceptara el título, parte de su energía dejaría de fluir hacia la espada, la pintura, el pensamiento, y empezaría a fluir hacia el mantenimiento de la imagen que el título requería, hacia las expectativas del clan, hacia los compromisos sociales que la posición traía consigo, y ese gasto silencioso, ese drenaje que nadie ve porque no tiene nombre obvio, era exactamente lo que Musashi había pasado décadas aprendiendo a evitar. Tú probablemente no rechaces títulos nobiliarios con frecuencia, pero cada día tomas decisiones análogas a esa, aceptas el compromiso que no necesitas porque decir no se siente incómodo, mantienes la suscripción que no usas porque cancelarla requiere un paso más. Sigues el camino que alguien más trazó porque trazar el tuyo propio da vértigo, mantienes la imagen que la gente espera porque cambiarla supone una conversación difícil, y cada una de esas pequeñas concesiones, individualmente insignificante, en conjunto produce exactamente el peso invisible que Takeshi sentía en los hombros cada mañana al despertar. No hay forma de cargarlo indefinidamente sin que eventualmente deje su marca. La buena noticia, y con esto sí termino, es que cada una de esas piedras puede soltarse. No de golpe, no en un fin de semana de inspiración, no después de ver un video motivacional y sentir que todo va a cambiar, sino de manera gradual, honesta, una decisión a la vez. Musashi tardó décadas en construir la vida que tenía cuando entró a esa cueva. Décadas de observación, de prueba, de error, de corrección, de descubrimiento. Tú tienes más información que él en ese proceso. Tienes acceso a décadas de investigación psicológica que él no tuvo. Tienes la ventaja de poder aprender de su camino sin tener que recorrerlo completamente desde cero. Lo que no tienes, y esto es lo único que importa, es el tiempo que ya pasó. Así que la única pregunta real, la única que tiene consecuencias prácticas, es la misma que Yamamoto le hizo a Takeshi aquella tarde en el dojo, reformulada para tu vida de hoy. ¿Por qué haces lo que haces? Si la respuesta tiene que ver con la aprobación de alguien, con demostrar algo a alguien, con evitar que alguien te juzgue negativamente, ya sabes dónde está la piedra, ya sabes qué soltar. Si la respuesta por debajo de todo ese ruido tiene algo genuino, algo que reconoces como tuyo cuando el miedo a la opinión ajena no está mirando, entonces ya tienes el punto de partida. El camino se recorre solo. Eso es lo que Musashi escribió en el título del Dokodo, no como advertencia solitaria, sino como descripción precisa. Nadie puede recorrer tu camino por ti, nadie puede hacer ese trabajo hacia adentro en tu lugar, pero el hecho de que nadie pueda hacerlo por ti, no significa que estés solo en él, significa que tú eres el único con la autoridad completa para hacerlo, y eso, si lo ves bien, no es una carga, es exactamente lo contrario. Nos vemos en el próximo video.